Jamás pensé que acabaría dejando constancia de esto en una habitación de motel a las 3 de la madrugada, con una lámpara de baja intensidad y la sensación constante de que cada ruido en la calle podría ser alguien siguiéndome. No lo hago por vanidad ni por espectáculos. Lo hago porque hay cosas en esos archivos que cambian la manera en que se cuenta una historia básica de nuestro pasado. Si estas palabras llegan a manos de alguien más, y yo ya no puedo explicar por qué, que al menos conste que intenté advertirlo. Mi nombre es Seth Salazar. Soy historiador de textos antiguos y lingüista paleográfico de formación. Durante 20 años me he especializado en manuscritos apócrifos y en las marginalia, esas notas al margen que tantas veces dicen más que el texto principal. Esto que voy a relatar empieza, como tantas pesadillas, con un archivo mal etiquetado. La primera vez que vi el manuscrito fue en una sala con acceso restringido del Archivo Secreto Vaticano. La puerta fue abierta por un monseñor cuya discreción parecía más bien una coraza. Allí me esperaba el cardenal Joe Rogan. La conversación fue breve y con un subtexto claro. Nos interesaba mucho el conocimiento que yo pudiera extraer, pero les interesaba aún más que yo no lo divulgara. En términos prácticos, me ofrecieron acceso condicionado. No hubo amenazas explícitas. Las instituciones poderosas rara vez las necesitan. El pacto fue tácito. Yo vería lo que quisieran que viera, y ellos controlarían qué fragmentos saldrían del recinto. No fui el primero en recibir ese trato, y según los dosieres que encontré más tarde, tampoco sería el último. Antes de abrir el paquete, quiero dejar algo claro. Cuando cito documentos, lo haré así, identificando su procedencia. Cuando hablo de mi experiencia, lo haré con la humildad de quien ha visto demasiado para sentirse aún inocente. Mantengo además la duda epistemológica. Todo lo que relato se apoya en lo que leí, en fotografías, en informes fechados y en mi experiencia directa. No afirmo verdades canónicas, presento hallazgos y preguntas que los archivos dejan abiertas. Cita de archivo. En el margen de una de las hojas, escrito en tinta oxidada, repetido a mano por distintos escribas, apareció una frase que me heló la sangre la primera vez. Caminaban de nuevo después del diluvio. Se encuentra en castellano en la transcripción adjunta, pero en el original aparece en latín en distintas variantes. La versión en castellano es la que reproducen los informes internos. La anotación está subrayada y repetida 7 veces en total, con pequeñas variaciones de caligrafía que sugieren distintos momentos de intervención sobre la misma página. El efecto de leer esa línea no fue solo intelectual, fue físico. Imaginé por un instante toda una rueda de manos que volvía a andar por la tierra tras una inundación que ya estamos acostumbrados a ver como mito. No voy a convertir esa lectura en una doctrina. La frase aparece en un texto apócrifo, mal catalogado, y lo que sugiere es precisamente eso, una interpretación. Pero la repetición y la forma en que fue anotada indican que para quienes manipularon ese documento, esa idea no era un mero verso poético, era una advertencia, una clave o un consuelo. El manuscrito tenía la apariencia de tener siglos, pergamino con grietas, puntos donde la tinta parecía haber sido repasada, y una marginalia densa que incluía diagramas esquemáticos, medidas y lo que parecían ser referencias a hallazgos físicos. Todo ello estaba plegado entre sendas carpetas, con notas de custodios que indicaban anomalías en la datación, y un número de referencia que había sido borrado y vuelto a escribir en varias manos. No quiero describirlo como anticuario, ni como reliquia. Era ante todo un conjunto de pistas. Después de la frase repetida, encontré una tabla, o una lista, que documentaba lo que los custodios denominaban restos no conformes.
Allí se relacionaban fotografías y medidas. Las fotografías eran granuladas en blanco y negro, pero las proporciones saltaban a la vista. Cráneos de morfología alargada colocados junto a cráneos humanos normales para comparación. Fémures que, según la escala indicada, habrían pertenecido a individuos de entre 2,7 y 3 metros si hubieran estado completos. Había también descripciones de herramientas de piedra y metal, con indicaciones sobre la proporción entre el tamaño de las manos humanas modernas y el tamaño de las marcas de sujeción de esas herramientas. Cita de archivo. Fragmento de memorándum interno, fechado 12 de marzo de 1984. Los vestigios no encajan en la tipología conocida. Recomendamos contención y revisión interinstitucional. Posible correlación con material apócrifo identificado en colección X. Ver anexo, mapa de 13 puntos de interés. La nota, redactada con una formalidad burocrática que intentaba disimular el nerviosismo, remite a un mapa que, por razones de seguridad, no pude reproducir fuera de la sala. En ese mapa no figuraban nombres de ciudades, sino coordenadas y 13 puntos marcados con tinta roja. En los informes posteriores, esos puntos se asociaron, de forma parcial, a sitios con hallazgos anómalos en Lovelock, Nevada, Ohio, varios emplazamientos en Perú y unos pocos en Egipto, además de una referencia a un descubrimiento en 1924, cuya ficha decía simplemente Lovelock, archivos locales. Cuando se me permitió hojear los expedientes, aparecieron cartas internas en las que se mencionaban nombres que hoy tienen un peso propio en esta narración. Dr. Gold Pace, Cassian Seldon, Padre Jared Schmid. En diferentes comunicaciones administrativas se anotaba su situación, inestables psicológicamente tras intervención o desaparecido en circunstancias no aclaradas. Tengo cuidado con cómo lo digo, porque los archivos no siempre son precisos en su lenguaje humano. Lo que llaman desaparecido puede ser, en otro expediente, sometido a procesos de reubicación con consentimiento. Pero en la práctica, los ficheros no dejaban lugar a dudas. Hubo bajas, hubo ruinas mentales, hubo gente que dejó de ser la misma. Mi enfoque fue, como siempre, metódico. Tomé notas, hice mediciones de referencia, pedí fotocopias controladas de las páginas que me interesaban. En privado, también tomé fotografías con un pequeño dispositivo. Sé que fue un error dejar evidencia física fuera del recinto, pero no pude evitarlo. La sensación de urgencia fue mayor que la cautela académica. Ese material, guardado con otros protocolos, sería borrado más tarde de los sistemas a los que tuve acceso remoto. Lo anoté entonces como un hecho. Los registros no soportan siempre la verdad de lo que pasa en los pasillos cerrados. La reacción institucional que siguió a mis indagaciones fue doble. A nivel formal, el archivo me permitió consultar solo una parte del dossier y me ofreció copias redactadas, archivos con líneas tachadas, fotografías con áreas negras. A nivel personal, el cardenal Rogan intervino con un gesto que no olvidaré. Me dijo, con voz pausada, que ciertas verdades se guardaban por razones de seguridad. No habló de conspiraciones, habló de responsabilidades. Fue en ese momento cuando supe que había algo más que fragmentos de hueso y anotaciones marginales. Había protocolos contemporáneos. En un anexo técnico, fechado a comienzos del siglo XXI, aparecían referencias a protocolos de contención y a la gestión de sitios inestables. No había instrucciones operativas. Lo que había eran frases controladas, casi eufemísticas, que describían la necesidad de aislar hallazgos y preservar el orden público. Los memorandos relacionaban la contención con la preservación de la estabilidad social y con la mitigación de riesgos. No voy a reproducir protocolos operativos. No aportan nada a la verdad que busco exponer y podrían, transcritos literalmente, ser peligrosos.
Lo que sí es relevante es que esos documentos trazaban una red, 13 sitios con seguimiento. No se llamaban lugares de interés por casualidad. Esa expresión ya tenía peso administrativo. Lovelock aparecía en varias notas como inestable y con una nota manuscrita. Intervención 1983, ver informe Rives. Ese informe fue el que me llevó, semanas después, a poner un billete de avión para Nevada. Pero antes de eso, tuve que confrontar una contradicción. Las piezas físicas y las doctas anotaciones en los márgenes del manuscrito apuntaban en una dirección inquietante que la institucionalidad trataba de contener. La teoría que se desprendía de los archivos no venía como dogma, se presentaba como hipótesis. En un par de hojas, unos peritos habían propuesto una lectura teológica del texto apócrifo. El diluvio, sugerían, no solo fue castigo ni fenómeno climático, sino una medida de contención aplicada sobre seres cuya biología no encajaba con los marcos conocidos. Era un planteamiento brusco y provocador, redactado con cautela, pero su consecuencia lógica era escalofriante. Si ese planteamiento fuera correcto, algunos vestigios no serían remanentes de humanos modernos, sino de algo biológicamente distinto, con tamaño y morfología distintos. Recalco, esto aparecía como interpretación de un grupo de peritos y clasificado como tal en los documentos. No es la declaración oficial de la Iglesia ni la mía. La forma en que los archivos mezclaban lo teológico con lo biológico me obligó a adoptar una perspectiva interdisciplinaria. Llamé a colegas, paleontólogos, osteólogos, etnógrafos. Algunos me devolvieron mensajes fríos, otros silencios. La mayoría se negó a intervenir oficialmente. Un par de ellos, con los que mantuve correspondencia confidencial, me advirtieron del coste. Cuando ciertos temas se vuelven politizados, la ciencia se pudre por dentro. Lo que no les dije fue lo que había en las fotografías. Los cráneos alargados y los fémures que no parecían pertenecer a la escala humana moderna. Fue entonces cuando apareció el nombre de Rives de forma concreta en mis lecturas. El informe al que remitían los archivos, Rives, Informe de Campo 1983, era una crónica en primera persona de una intervención en Lovelock, redactada con urgencia y con datos técnicos. Coordenadas de entrada a la caverna, descripción de la estratigrafía, medidas preliminares de restos. Se hablaba de un equipo reducido y de la intervención de figuras eclesiásticas que actuaron junto a científicos civiles. La prosa era fragmentaria en ciertos tramos, como si el autor hubiera escrito entre sesiones de vigilia. A final de página, una anotación a bolígrafo decía: 3 investigadores desaparecidos tras intento de documentación. Ver informe Pace Seldon Schmidt. Los nombres volvían una y otra vez como una trama que se cerraba sobre sí misma. Mi decisión de viajar a Nevada no fue impulsiva. Fue consecuencia de encadenar pistas. Quería ver el terreno, hablar con gente local, rastrear los ecos que quedaban en la memoria de un lugar que, según los informes, había sido sellado y olvidado a medias. Antes de partir hablé con la doctora Sherry Gerard, una colega lingüista que ya había trabajado conmigo en otros textos arcanos. Le conté lo esencial y sin sorprenderse demasiado me dijo que fuera con cuidado. Sherry no era de las que dramatizan. Su tono fue de académico preocupado. Documenta todo, me dijo. No hagas conjeturas públicas sin prueba. Le prometí que lo haría. Si esta historia te interesa y quieres acceder a una transcripción resumida de los documentos y fotografías que menciono, suscríbete al canal y podrás descargar un dossier con fragmentos seleccionados. Lo hago saber ahora porque sé lo que la curiosidad puede mover y prefiero controlar la divulgación responsable de ciertos materiales. Compré el billete a Lovelock con una mezcla de emoción profesional y un miedo que no supe nombrar. La sensación
Era la de entrar en un relato que alguien había intentado coser a tiras para que no volviese a arder. Preparé equipo ligero, cámara, linterna, cuadernos, una pequeña grabadora que ahora duerme en mi maleta y que, si por alguna razón yo no puedo explicar lo sucedido, pondrá estas palabras en circulación. Fue un gesto casi ritual, dejar un registro por si el resto de mi testimonio despareciera. Antes de marcharme, me citaron en la sacristía del archivo un par de monseñores con cara de quienes hacen favores a regañadientes. Nuevamente, vino la suavidad del control. Hay cosas que no deben llegar a ojos del público por su impacto. Me ofrecieron, otra vez, la alternativa del silencio formal, firmas que no tenía intención de firmar, pero que ahora veo, en la distancia, como puertas que se cerraron tras de mí. En aquel momento, sin embargo, el peso de la responsabilidad era intelectual. La idea de que podía tener una pieza que cambiase relatos históricos era para mí un motor profesional. El trayecto a Nevada fue largo. Llegué a Lovelock un atardecer en el que el aire olía a polvo y a distancia de tiempo. El pueblo parecía haber sido congelado en una década indefinida. Estaciones de servicio que cerraban temprano, un bar con la persiana a medias, un ambiente de quienes guardan historias por necesidad. Me alojé en una pensión donde la dueña preguntó poco y cobró más, como ocurre en sitios donde lo que viene de fuera suele ser incómodo. Fue en el bar local, donde empecé a hacer preguntas con cautela. La gente que había estado implicada en 1983 ya no vivía, o vivía de otra manera. Los que quedaban recordaban brumas, una operación que llegó con camionetas y hombres con documentación oficial, excavaciones cerradas, un cerco erigido con blandura. El geólogo retirado del que hablan los archivos, al que los documentos se refirieron como Rives, no estaba disponible en el primer día. Pero por las tardes en la barra, un hombre de paso me habló en voz baja. «Ah, Lovelock, algunos no vuelven a mirar el suelo de la misma forma». La frase no era mía. La recogí como se recogen las semillas del territorio. Mi primer acercamiento a la caverna, que entonces se decía sellada, fue a través de peatones y viejas notas. Nadie me dio un mapa. Nadie lo necesitaba. La cueva estaba allí, en la herrumbre del paisaje, con la boca semicerrada por capas de sedimento y una señal que parecía reciente y a la vez antigua. Alguien había intentado marcar la frontera entre lo que se debía saber y lo que se debía olvidar. En los documentos, la entrada original figuraba con coordenadas que se correspondían con un recodo del lecho seco de un arroyo. Según los informes, los equipos de los años 80 habían trabajado en condiciones rústicas y la intervención eclesiástica había dejado en el lugar lo suficiente como para llamar la atención de la prensa local de entonces. Esas notas también habían sido sistemáticamente recortadas en los archivos oficiales. La noche previa a mi entrada, fui al único apartadero donde aún quedaban máquinas para trabajar la piedra. Compré cuerda, guantes resistentes y una linterna de mayor potencia. Fue una compra humilde y, sin embargo, ritual. Comprendí entonces que lo académico se convierte en superstición cuando se entra a sitios que otros han querido sellar por razones que solo ellos conocen. No voy a relatar todavía la entrada en la cueva ni el encuentro que acabó marcándome. Ese episodio merece su propio espacio. Lo que puedo describir ahora es la transición, el silencio expectante, la sensación de que las paredes guardan memoria y que la memoria, a veces, se defiende. Me quedé en Lovelock menos tiempo del que había pensado y más concentrado en lo que los documentos decían. La existencia de 16 huellas arqueológicas discutibles, de 3 investigadores que no regresaron y de un manuscrito que hablaba, con voz marginal, de seres que caminaban de nuevo. La mañana en que decidí entrar a la cueva, supe por la radio local que un equipo había pasado la noche anterior
revisando el cierre perimetral. No era una advertencia, era un hecho. Cuando se toma una decisión así, lo que impera no es tanto el valor como la responsabilidad perversa de quien siente que ya no puede seguir ignorando lo que sabe. Guardé el pasaporte en la ropa interior como quien guarda un talismán y me dirigí a la boca de la caverna. Antes de bajar escribí una nota en mi cuaderno. Si no vuelvo, buscar en los archivos del Vaticano, manuscrito X, marginalia, frase repetida. Fue un gesto de clausura. Por alguna razón, en ese instante, pensé en los nombres de Gold Pace, Casey Seldon y Jared Schmidt como en complementos de una ecuación de la que yo era ahora una variable. No sé si fue arrogancia o realismo. Dejo aquí el relato, porque lo que sigue requiere que el lector contemple con calma lo que implica. No quiero precipitar una escena que, además de física, es moral. Lo que vendrá después está lleno de sensaciones que escapan al registro académico. Frío en los huesos, contacto, el sonido de la respiración que no es humana, la palabra dicha en un murmullo que sugiere memoria. He guardado esas imágenes para contarlas con el respeto que merecen. En este punto de la historia, mi investigación ya había salido del despacho y había entrado en el terreno físico. Había pasado de leer anotaciones en un edificio protegido por siglos de protocolo a sentir el polvo local en las manos. Había sido testigo de cómo una institución trataba de regular la información y de cómo, en los márgenes de su burocracia, aparecían interpretaciones que podían abrir puertas peligrosas. Había decidido, por motivos personales y profesionales, que necesitaba saber más, y sabía también que, en el proceso, me convertía en alguien que otros querrían vigilar. La mañana en que crucé la linde de la cueva, no fui el único en tener recuerdos. Algo más estaba allí, fijando su mirada en el descenso. Pero esto, como digo, pertenece al tramo siguiente. Guardaré en el cuaderno las palabras que no puedo decir aún sin convertir el pulso en pánico. Aquí dejo el relato en el punto en que lo doméstico se cruza con lo monumental. La sala fría del Vaticano y la boca polvorienta de Lovelock se encuentran en una tesis que no es mía, y que sin embargo me empuja a seguir. Bajé por la rampa con la linterna apuntando al frente y el cuaderno apretado contra el pecho como si, de algún modo, el papel pudiera contener lo que fuera que hubiera abajo. El aire era otro, más frío, húmedo, con un rastro metálico que olía a hueso antiguo y a hierro limpiado hace poco. No había eco, o quizá mi oído se negaba a registrar los ecos porque sabía que un eco significa que algo mayor que tú ocupa el espacio. La luz de la linterna trazaba cortes sobre la roca, y por primera vez encontré en la pared un signo que había visto en las fotografías del archivo. Un petroglifo de trazos alargados que repetía una figura humanoide con extremidades desproporcionadas. No era un simple dibujo, era una advertencia hecha para ojos que aún entendieran ese lenguaje. Lo que encontré en la cámara principal no se parece a nada que pueda enumerar sin que mi garganta se cierre. Una especie de taller en ruinas, con herramientas de tamaño imposible apoyadas en bloques, marcas de sujeción en piedra que parecían encajar con manos que no eran humanas, y, al centro, un semicírculo de restos, huesos dispersos, fragmentos curvados, fragmentos de cráneo que se correspondían con las fotografías que había visto en Roma. Todo tenía una química de abandono. El polvo había asentado, pero había huellas recientes. Alguien o algo había pasado por allí, no hace tanto. Cita de archivo. Fragmento del informe Rives, 1983. Hallamos instrumentos de trabajo que no pueden ser atribuidos a ninguna población local conocida. La disposición sugiere manufactura deliberada. Se observaron 4 cavidades craneales parcialmente fusionadas, cuya morfología sugiere un desarrollo craneal distinto al del Homo sapiens. Se recomienda sellado urgente.
Aquella nota enviada a la oficina central del archivo aparecía en mi edición con tachaduras que parecían filtrarse de tinta. En el archivo, el informe había sido recortado. Aquí estaba completo y su lectura encendía una sensación que no había experimentado leyendo en Roma. No era una hipótesis en papel, era la escena en la que la hipótesis había nacido. Avancé despacio. Las herramientas y las huellas me hablaban en una escala que los documentos solo prometían. Hallé una sucesión de surcos en la roca que, al compararlos con la escala de mi cuaderno, sugerían dedos amplios como muñones. En una de las paredes, un conjunto de líneas grabadas formaba lo que un arqueólogo podría llamar mapa, pero que para mí era un mensaje en forma de memoria. Pequeñas marcas alineadas, algunas rellenadas con una sustancia más oscura que el resto, como si alguien hubiera intentado señalar o destacar determinados puntos. Me detuve a fotografiarlo todo. No sabía cuánto iba a durar esta imprudencia. Al internarme más, encontré vestigios que no solo sugerían tamaño, sino que hablaban de ritual y de atención. Un círculo de piedras con fragmentos dispuestos con simetría, trozos de tela quemados, residuos orgánicos petrificados y, en un nicho lateral, algo que transformó mi curiosidad en un miedo casi físico, un objeto de cerámica que, según la escala y las motas de sedimento, solo podía haber sido maniobrado por manos enormes. La cerámica tenía incisiones en un alfabeto posible, trazos curvos que se repetían, una palabra más larga que parecía un nombre. No pude leerla con certeza. Me llevé una foto, y entonces la escuché. No fue un ruido que viniera de la oscuridad, fue una vocalización baja, como si alguien susurrara desde muy lejos, o como si una estructura pequeña y viva se hubiera rozado contra la roca. Se me heló la sangre. Apagué la linterna sin programarlo, una reacción idiota pero visceral, y esperé. La oscuridad parecía más densa, no porque la luz dejara de existir, sino porque algo querible e indecible había establecido su atención sobre mí. La voz no era humana, tenía un timbre que recordaba a la madera vieja, a un órgano con teclas faltantes, y sin embargo la palabra que pronunció fue reconocible, aunque rota. Pace. Dije su nombre en voz baja, porque era la forma más humana de responder. Gold Pace, murmuré, más para probar mi cordura que para esperar reconocimiento. No hubo respuesta inmediata, solo un movimiento sordo. La criatura apareció sin que yo comprendiera cómo cabía en el hueco. Una masa alta y encorvada, piel como corteza húmeda, ojos demasiado grandes y húmedos. Sus extremidades terminaban en almohadillas que tenían la apariencia de dedos, pero las proporciones estaban fuera de cualquier canon humano. Tenía en su costado marcas que parecían cicatrices circulares, como si algo metálico hubiera apretado su carne durante mucho tiempo. Y sin embargo, cuando me miró, vi en su mirada algo que no esperaba: memoria, no odio, no brillo bélico, recuerdo. Era como si la criatura hubiera heredado noches enteras, y los ojos conservaran la fatiga de cada una. Me equivoqué en el primer instante. La aproximación fue un acto de pánico. Dije su nombre apoyando la voz en el hecho de que los archivos lo repetían. Respondí con el recurso académico de la identificación, convencido de que una etiqueta calmaba el mundo. Y la criatura respondió con palabras solitarias. Gold, dijo, no oír, no salir, sellaron desde dentro. Fue una frase entrecortada, traducida por la melodía del idioma que la expulsó. No era el cerebro quien hablaba, era la memoria de una garganta antigua. No me atacó, no se abalanzó ni mostró furia. Se acercó lo suficiente para que pudiera ver las marcas en su propio torso. Círculos y líneas que se disponían como un código antiguo, o como cicatrices dejadas por la instalación de algo que, para su especie, era imprescindible.
En un gesto que todavía me revuelve, la criatura tocó mi mano. No tenía fuerza para aplastarme. Lo que dejó fue una sensación extraña, una quemadura fría y un rastro circular, como si me hubiera rozado con un anillo. Miré mi palma y vi la marca, una serie de pequeños puntos en forma de semicírculo, que más tarde descubriría en fotografías oficiales como una señal que algunos documentos denominan marca de contacto. Había algo que quería decirme y lo intentó con un esfuerzo narrativo. Nombres, gestos, fechas. Pace, Seldon, Schmid esperaron, entraron en la cámara que sellamos. Y allí pronunció algo que no esperaba escuchar en boca de una criatura. Nosotros no fuimos la plaga, nos encerraron para que no se extendiera algo que venía con nosotros. La frase fue una tesis mínima y cayó como una piedra en la habitación de mi razón. La criatura no se justificaba como amenaza, hablaba de supervivencia y de una memoria que se sostenía entre restos de objetos y fuego. No tuve la temeridad de intentar dialogar extensamente. Mi labor era documentar, pero en ese instante la escritura y el acto de mirar se redujeron a una única decisión: salir con vida y con pruebas. Saqué la cámara con movimientos que debieron parecer violentos en la penumbra. Fue en ese gesto cuando se oyó un ruido húmedo y metálico detrás de mí, botas sobre roca, voces bajas que pronunciaban nombres oficiales. Era demasiado tarde. La entrada se cerró en la distancia como una boca que se cierra. Fue una irrupción sin dramatismo. Dos hombres con identificación provisional y un clérigo vestido con sobriedad aparecieron en la boca de la cámara. Uno de ellos llevó una caja con un emblema que no pude identificar en la penumbra. El otro sostuvo en sus manos una tableta con una lista de participantes. El clérigo, de voz templada y un acento que parecía preparado, pronunció: Padre Dominic Rogers, en representación del Sanctum, Dr. Salazar, debe entregarnos inmediatamente todo el material no autorizado. Detrás de su sonrisa había un peso. Intenté explicar, con esa cordura que se guarda para momentos de peligro, que era investigador y que se trataba de prueba para publicar. Me miraron con la paciencia de quien conoce la lógica humana y decide que antes de destruirla hará uso de ella. Su seguridad y la del material son nuestra prioridad, dijo uno de los hombres que se presentó como agente de custodia. Debe acompañarnos. No hubo violencia directa. Hubo, en cambio, una eficacia institucional que era peor, rapidez en eliminar opciones. Me llevaron encendiendo linternas guiadas y con palabras que disolvían cualquier atisbo de resistencia. Cuando la luz se encendió de nuevo en un pasillo hacia la salida, noté que la criatura, Orin, según su mirada, no había intentado seguirme. Me seguía con la misma melancolía con la que alguien observa el tren que se aleja. Antes de que me obligaran a ascender, la criatura pronunció una última palabra con la que me dejó: silencio. No fue un mandato, fue la constatación de una condición. La instalación a la que me llevaron no era lo que imaginaba. No fue un sótano sucio, ni un depósito clandestino. Era un edificio de muros blancos, pasillos que olían a desinfectante y a cafés fríos, y cámaras de observación con vidrios que no reflejaban la mirada. Fue una demostración administrativa. La verdad, cuando se gestiona, aparece envuelta en municipalidad y en hojas de firma. Me condujeron a una sala donde, en estricto orden, vi a quienes alguna vez fueron colegas. La primera fue la doctora Gold Pace. La reconocí por una marca en la frente, una cicatriz antigua que no había cambiado con su desmoronamiento. Olía a medicación, y su cuerpo estaba encogido en un sillón con una manta raída. Cuando le pregunté por su estado, la respuesta no llegó de su boca, sino del expediente que un técnico me mostró. Diagnóstico: disociación severa, tratamiento en curso. No me permitieron tocarla.
La vi desde kilómetros de distancia, como si la vista fuera una mira mecánica. Sus ojos, cuando me miraron, no reconocieron a nadie. Tenía fragmentos de memoria enganchados a una salmodia antigua. Fue una imagen que me acompañaría siempre. Gold Pace, una vez investigador solvente, reducida a una economía de respiración. Cassian Seldon era peor. Si Pace era silencio, Seldon era un satélite de palabras rotas. Pronunciaba fechas de modo repetitivo, como si un registrador interno le dictara horarios que ya no concordaban con el presente. Jared Schmidt no estaba. Su expediente decía, desaparecido en 1983, búsqueda cerrada. En la sala había fotografías de él junto a los otros dos, todas ellas marcadas con notas de antigua intervención y protocolo de confidencialidad suscrito. En un archivador encontré firmas, la mía no estaba, pero había nombres de otros investigadores que habían cedido a las cláusulas. Me ofrecieron café. Tomé la taza. Probablemente fue la peor decisión. La sensación del líquido caliente en la garganta me dio la oportunidad de pensar en todo lo que había sido borrado fuera del alcance de mis manos. Me pasaron a una oficina con ventanas que no daban a la calle. Allí apareció Padre Dominic Rogers, con la compostura de quien ha sido entrenado para hablar en términos que suenan razonables. Doctor Salazar, dijo, su curiosidad es admirable, pero peligrosa. Tiene en sus manos fragmentos que no solo cuestionan relatos, sino que pueden alterar comportamientos sociales y provocar pánico. No podemos permitir eso. Hice la pregunta que cualquier investigador hace cuando la ética choca con el poder. ¿Qué ofrecen? Su respuesta fue una lista en 2 columnas: contención o exposición. La primera incluía tratamiento médico, reubicación y colaboración limitada. La segunda, la posibilidad de litigios, persecución mediática y ruptura profesional. Luego me tendió un documento, un acuerdo de confidencialidad permanente con cláusulas que parecían diseñadas no solo para prohibir publicación, sino para impedir la narración privada. Era una jaula en jerga legal. No me obligaron a firmar en ese instante, pero la puerta se cerró. Me mostraron la fraternidad del silencio en imágenes administrativas, reuniones, actas, rostros que habían jurado renunciar a una parte de su libertad a cambio de seguridad. La otra cara de su argumentario fue la exposición de costos, historias de investigadores que tras hacer públicas sus indagaciones fueron socavados, ridiculizados o desaparecidos. Lo presentaron con datos y con fotografías, algunas viejas, otras borrosas, que el archivo todavía conservaba. No somos verdugos, dijo Padre Rogers, somos custodios. Pero lo que me conmovió de forma más íntima fue la honestidad que no decían con palabras. Un técnico, que parecía joven y no del todo cómodo con su rol, pronunció sin querer lo que yo ya sabía. Lo hacemos porque hay cosas que no pueden volver a la esfera pública sin provocar daños irreparables. Detrás del eufemismo había una primera verdad. La institución se veía a sí misma como un muro entre la memoria y la catástrofe. Había otro subtexto. La mencionada contención no era neutra, tenía precio humano. Me ofrecieron opciones concretas. Una, colaborar bajo supervisión y aceptar un tratamiento que, según el prospecto, modulaba la memoria. Suena drástico, y lo era. Se hablaba de procedimientos para mitigar la supervivencia traumática. 2. Firmar el acuerdo y retomar cierto trabajo académico bajo condiciones. 3. Negarme y ser sometido a procedimientos de seguridad que podían ir desde la reubicación hasta lo indefinido. No hubo promesas de libertad entera. Tuve, en ese momento, la distancia de un reloj para elegir. Dije que necesitaba tiempo.
La resistencia no era heroica, era la soberbia de pensar que un papel podría ser la frontera entre la verdad y la disolución. Por eso llevé las manos al bolsillo y saqué el cuaderno donde había escrito antes de entrar: si no vuelvo, buscar en los archivos del Vaticano, manuscrito X, marginalia, frase repetida. Sentí la ironía de que ahora el archivo me pedía que no publicara lo que había visto, y que yo, con la soberbia que da la fe en la ciencia, quisiera que alguien como yo, viniera a comprobar mis notas si me sucedía algo. Me ofrecieron una cuarta proposición, que apareció en la conversación como producto de la ambigüedad. Puede conservar copias para uso restringido. No podrá publicarlas jamás. Era la contraparte de mi propia ética. Firmé porque la presión fue progresiva, no porque se diera a la coacción explícita, sino por el peso acumulado, datos borrados de sistemas, la vista de Pase con los ojos perdidos, la sombra de Schmid ausente. Firme con una mano que temblaba y con la cabeza llena de preguntas éticas. La firma fue un acto de supervivencia, una opción imperfecta. En el documento, redactado con escolta legal, había cláusulas que obligaban a denuncias internadas para cualquier intento de disolución y una cláusula de penalidad económica y civil más propia de contratos de empresa que de acuerdos científicos. Poco después, fui escoltado fuera de la instalación y puesto en libertad condicional. Me devolvieron el pasaporte con la condición de no abandonar el país sin autorización. Me obligaron a entregar las grabaciones y muchas de las fotografías. Algunas resistencias técnicas. En mi memoria encontré rastros que gracias a la colorimetría del sensor lograron ser apenas visibles. De algún modo, oculté copias en la ropa interior, en la suela de la bota, en un pequeño hueco dentro de la linterna. Fue un acto delgado y estúpido, que ahora defiendo por la necesidad infantil de creer que la verdad que portaba era demasiado grande para desaparecer. Volver a la vida civil fue un proceso de ajuste. La gente en la universidad me miraba con esa curiosidad profesional que no sabe si debe preguntar. Me ofrecieron el perdón institucional por beber demasiado café y por llegar tarde a seminarios. Todo volvía a una normalidad que olía a administrado. Yo sabía que no era así. La marca en mi mano ardía a veces por la noche. Mis sueños eran fragmentos de la cueva y de manera más inquietante sentía a veces la presencia de vigilancia. Coches negros idos leve o no tan leve alrededor de mi casa. Llamadas telefónicas sin origen en las que no hubo voz. Lo llamé paranoia. Y la paranoia se llamó evidencia cuando, en una visita rutinaria, un representante del archivo pidió verme y dejó, con una cortesía envenenada, una tarjeta con un número de contacto directo. Cualquier cosa que necesite, dijo, háganoslo saber. Sabía que no era una oferta de ayuda. Meses después, recibí un correo manuscrito, sin remitente. Una foto en blanco y negro de un cráneo alargado colocada junto a un cráneo humano moderno con una nota escrita con letra trémula. No olvides S. Lo que no supe fue quién era S. Algunos pensarán que se trata de un acto paranoico de quien se siente perseguido. Yo lo leo como la confirmación de que en la red de custodia hay tensiones internas. Alguien, desde dentro, me recordaba que lo que había visto no era imaginario. Vivir con la marca fue aprendiendo a respirar a medio tiempo. A veces el anillo en mi mano dolía como si presionara un recuerdo. A veces me despertaba con la voz de Orin repitiendo una palabra incompleta. Soñé por largo tiempo con una cámara llena de huesos dispuestos en orden, y a pesar del acuerdo firmado, a pesar de las advertencias, me sentía obligado a mantener un archivo personal de pruebas. No por vanidad, sino porque la idea de que la verdad pudiera ser borrada por la costumbre me resultaba intolerable.
Con el tiempo comprendí algo que no esperaba. La verdad que había conocido no era única. En el archivo había ya nociones que trataban de integrar anómalo con teología, y en el mundo, en diferentes archivos, aparecían fragmentos semejantes. Fotos de 1924 sobre Lovelock, que el archivo central llamaba Lovelock, archivos locales, se correspondían con piezas que ahora yo había visto de primera mano. En Ohio había restos enterrados junto a cerámicas cuya textura no coincidía con la de la cerámica local. En Perú, petroglifos de figuras desproporcionadas. En Egipto, menciones en una carta de principios del siglo XX que hablaba de gigantes en una zona rocosa. Todo eso formaba un puzzle que la institución había interpretado como potencialmente disruptivo. No lo llamaban conspiración, lo llamaban riesgo de inestabilidad social. Lo más duro fue el precio humano que vi y que comprendí que podía ahora cobrar yo mismo. Mis noches se llenaron con la idea de que los hombres y mujeres que vi en la sala, Pace, Seldon, la ausencia de Schmid, eran futuros posibles. Había algo en la frialdad burocrática que convertía el rescate en una operación administrativa. Y sin embargo, había actos de resistencia ocasionales, mensajes anónimos depositados en buzones, informes que llegaban a la prensa local sin origen declarado y luego eran sistemáticamente desacreditados. La historia, si se cuenta, se desprecia con números y con sonrisas burocráticas. Durante meses procuré no hablar de lo ocurrido. Enseñé en aulas donde mis estudiantes discutían sobre mitos, escritura y arqueología, y me preguntaba con qué palabra podía describir la mezcla entre fe y biología que había percibido en aquellos documentos sin caer en la demagogia. ¿Cómo explicar que un manuscrito marginal pudiera hacer tambalear hipótesis científicas y teológicas sin convertir la mesa de debate en un parlamento de conspiradores? Aprendí a medir mis palabras, a no decir purga genética ni otra frase que pareciera sacar conclusiones que los documentos no sostenían. Lo repetí 1000 veces: hipótesis, interpretación, hallazgo, duda. Aún así, la curiosidad que me empujó a Lovelock permaneció intacta, no por la sensación de heroicidad, sino por la convicción de que la memoria exige custodio. Para protegerme y proteger lo que había logrado ocultar, activé una serie de medidas que más tarde la institución se encargó de anular en parte. Guardé copias redundantes de mis fotografías en soportes distribuidos, comprimidos, invisibles. Programé una grabación que se activaría si algo me sucediera, una especie de mecanismo de seguridad para que, en caso de que yo desapareciera, ciertas palabras y ciertas imágenes se hicieran públicas. No era un acto de desafío, era un mecanismo de responsabilidad. Lo que me persigue ahora no es la certeza de que la humanidad deba saberlo todo, ni la seguridad de que divulgar traería claridad. Me persigue la certeza de que algunas verdades obligan a tomar decisiones morales. Se debe arriesgar a una sociedad por conocer un hecho que puede causar pánico. ¿Es el conocimiento un derecho absoluto o hay límites cuando la exposición trae más daño que beneficio? Estas preguntas no tienen respuestas limpias. Firmé un acuerdo que me impide divulgar, pero no puedo evitar pensar que mi deber como investigador es, también, preguntarme por la transparencia. La tensión entre el deber intelectual y la responsabilidad social me consume. Con el paso de los meses me fui acostumbrando a la vigilancia. Me citaron una vez cada 6 semanas a una pequeña oficina para verificar que cumplía las cláusulas. En una de esas citas, un funcionario me habló bajito y me dijo algo que se ha quedado conmigo. No nos gusta la idea de ocultar, nos gusta la idea de elegir lo que la gente debe saber cuando el riesgo puede ser mitigado.
No actuamos desde la malicia, actuamos desde la prevención. Detrás de la justificación había otra verdad. La contención se presentó siempre como una técnica de protección, no de censura. Pero la línea que separa ambas era frágil. Aún hoy hay noches en que me despierto con el sabor del polvo de la cueva. Aún hoy hay días en los que la marca circular de mi mano palpita como si recordara una llave. He reencontrado a la doctora Sherry Gerard algunas veces. Hablamos en voz baja sobre ética, sobre lo que se puede publicar y lo que no. Sherry me recuerda siempre la regla que me impuse en Roma: presentar los datos, las citas de archivo y mi experiencia como lo que son, hallazgos e interpretaciones, no como dogma. Ella me ayudó a transcribir con rigor las citas que aquí aparecen, y me obligó a separar lo que es cita de archivo y lo que es experiencia personal. Esa distinción para mí tiene un valor ético y metodológico. Sé que muchos escucharán esta grabación y la leerán con incredulidad. Otros acusarán a la institución de todo tipo de maquinaciones. No estoy aquí para defender ni para acusar en términos panorámicos. Estoy aquí para dejar constancia de lo que vi, de lo que leí y de lo que me sucedió. El manuscrito escondido del Vaticano fue el motor de todo esto. La frase repetida en los márgenes, caminaban de nuevo después del diluvio, fue la detonante de interpretaciones que vinculan lo teológico con lo biológico en formas inquietantes. Pero insisto en no convertir esa frase en sentencia eterna. Es un hallazgo, una pista de lectura, una puerta que alguien abrió y que desde entonces ha sido custodiada con decisión. He pensado mucho en Orin. No lo llamo monstruo, porque en su mirada vi nostalgia. Vi la memoria de una especie que, por razones que los documentos interpretan y por las que la institución discute, fue confinada. La reivindicación de Orin no es la de un ser que reclama supremacía, sino la de quien pide reconocimiento. ¿Qué deber tiene la humanidad con criaturas que se sitúan fuera de sus categorías de pertenencia? La respuesta institucional, hasta ahora, ha sido el sellado, la contención y la cooptación del silencio. No puedo pretender que mi acto de grabar cambie el destino de la verdad, pero sí puedo dejar algo, un registro. Por eso, esta grabación está configurada para subirse si algo me sucede. No soy un héroe que desafía a las instituciones. Soy un hombre que ha visto y que teme que la memoria se disuelva por interés. He elegido, con todas las debilidades que me identifican, dejar un rastro. No lo hago con la pretensión de una revelación total. Lo hago con la esperanza de que otros, con la prudencia necesaria, puedan continuar la pregunta. Si llegados a este punto sientes que debemos debatirlo ampliamente, si crees que la sociedad tiene derecho a decidir con información completa, o si por el contrario crees que hay peligros reales que justifican la contención, deja un comentario. Compártelo con quien pienses que puede leerlo con sentido crítico. Suscríbete para recibir otros relatos y documentos seleccionados que, cuando sea prudente, pondré a disposición de forma responsable. Termino como empecé, no por heroísmo, sino por responsabilidad. Firmé acuerdos, vi rostros rotos y sentí la mirada de algo que aún camina en cavernas cerradas. Guardé pruebas no por vanidad, sino por la convicción de que la memoria merece custodia y, cuando sea posible, dignidad compartida. Hay quienes prefieren enterrar, hay quienes prefieren exhumar. Yo solo dejo constancia de que ambas posturas implican costos. Si algún día esta grabación se publica en su totalidad, que sirva para que el debate no sea mera curiosidad ni espectáculo, sino una deliberación que ponga en primer lugar a los seres humanos y no humanos, cuya existencia recordamos ahora con dificultad. Si crees que debemos seguir dialogando sobre esto, comenta abajo.
¿Crees que la verdad debería ser desenterrada, aunque con riesgos, o que algunas cosas deben permanecer bajo custodia por seguridad? Suscríbete para más material seleccionado y para reflexiones que, espero, podremos abordar con rigor. Y si algo me sucediera, que estas palabras sirvan como testimonio de que intenté hacer lo que creí correcto, observar, documentar y, pese a todo, preguntar.